Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones a través de Bolivia News por Bolivia Web TV al alcance del mundo. Comenzamos. Hoy es martes 16 de diciembre, de inmediato con el desarrollo de los temas. En Cochabamba hay 322 familias damnificadas y más de 4.500 hectáreas de cultivos de frutas y hortalizas afectadas por las granizadas y riadas de los últimos 2 meses. La zona más dañada es el trópico de Cochabamba, con 3.800 hectáreas destruidas por el desborde de los ríos a causa de las fuertes lluvias. Así lo informó Juan Ocaña, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación. Cochabamba. Los municipios más damnificados fueron Clisa, Toco y Sacabamba, por lo cual fueron declarados en emergencia. El Servicio Departamental Agropecuario comenzó a evaluar la magnitud de los daños a fin de planificar la entrega de semillas y fertilizantes para reponer y recuperar los cultivos, así lo indicó Ocaña. Continuamos. Bolivia ahorrará al menos $150 millones en la subvención de la gasolina y diésel por la baja del precio del barril del petróleo, aunque lo que se verá perjudicado son los ingresos por la exportación. Así lo indicó el ministro de Economía, Luis Arce, quien añadió que las regiones recibirán el próximo año ingresos superiores a los del 2014, pese a la situación de la cotización del crudo. Es una cifra importante, nada despreciable. Por lo tanto, no hay que ver solamente lo que pasa con el efecto de los ingresos, sino también los gastos que como país vamos a ahorrar, indicó Arce. Las inscripciones escolares en todo el país comenzarán el 19 de enero del 2015 y los estudiantes iniciarán las clases el 2 de febrero. Así lo indicó el director del Servicio Departamental de Educación de La Paz, Basilio Pérez. El principal cambio para el 2015 será que el número de estudiantes por aula se redujo de 40 a 35. Las vacaciones de invierno fueron planificadas para la segunda semana de junio y la conclusión del calendario escolar será el 27 de noviembre. En el caso de presentarse situaciones particulares que afecten el comienzo de clases, se aplicarán calendarios regionalizados. En Santa Cruz, el alza del precio de la leche, en particular de pila andina, provocó el rechazo de la Federación de Juntas Vecinales, que ayer se movilizó para exigir al gobierno la anulación del documento que autoriza el incremento. El dirigente de los vecinos, Omar Rivera, indicó que la variación de precio generó especulación e inflación en algunos artículos de consumo masivo. FEJUVE se declara en emergencia y movilización permanente y el miércoles endureceremos el rechazo al incremento de la leche con un piquete de huelga que se instalará fuera del edificio de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz hasta que se anule el documento de la negociación entre el gobierno y las industrias, puntualizó Rivera. Después de 11 años, Bolivia logró conquistar nuevamente un espacio entre las 25 semifinalistas del Miss Mundo. Andrea Forfori, Miss Bolivia Mundo 2014, logró destacar entre las 121 aspirantes de belleza en todo el mundo, sobre todo con su presentación en traje folclórico y de gala. Es una experiencia única en la vida el haber representado a mi país de esta manera y haber podido llegar a un poquito más allá, afirmó Andrea. La ganadora del final del certamen fue finalmente la sudamericana Rolén Strauss, de 22 años, quien fue coronada como la Miss Mundo 2014. Es momento de revisar el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro mantiene su cotización en 8 bolivianos con 53 centavos y el yen en 0.058 bolivianos. Revisamos ahora lo principal del acontecer deportivo. La Federación Boliviana de Béisbol decidirá cómo se disputará la final del Campeonato Nacional de Selecciones Varones que se jugó la semana pasada en Cochabamba entre el equipo local y los de Santa Cruz, el cual quedó varado debido a la trifulca causada por jugadores de ambos bandos. Estoy enterado de estos hechos lamentables, así que veremos cuál es la mejor decisión que tomaremos en base a las reglas del béisbol nacional, dijo el presidente de la Federación Boliviana de Béisbol.
Mario Montaño, presidente del equipo rojo de Wilstermann, aseguró ayer que este próximo domingo jugarán a las 3 de la tarde la 22ª fecha del torneo de Apertura 2014 de la Liga contra Nacional Potosí en el Estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba. Asimismo, el técnico del equipo rojo, Julio César Valdivieso, justificó las causas del fracaso del conjunto aviador en este torneo, afirmando que en los partidos nunca tuvo al equipo completo, puesto que algunos jugadores contaban con lesión o suspensión. Esto ha sido todo en Actualidad Noticiosa desde Bolivia para el mundo. Volvemos cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.